También nosotros tenemos leyes de corte críticas, leyes de corte operacionales y leyes de corte marginal. La ley de corte operacional es cuando usted ya está operando. Y al estar operando, ¿qué sucede? Que usted ya no puede pensar que para poder tener una rentabilidad en su negocio, la ley de corte va a ser igual que la ley de corte crítica. No. Usted tiene que pagar el costo, tiene que pagar el ratio de cuántas toneladas de lastre va a mover. Por lo tanto, ahí está la ley de corte operacional que yo le llamo o la identifico. Y esa le va a dar a usted en ese instante, con ese criterio, utilizando curvas tonelaje ley, le va a decir esencialmente cuál va a ser la ley media de su yacimiento con esa ley de corte operacional. No va a distar mucho, ¿no es cierto?, de lo que la ley media del yacimiento que nosotros ya habíamos determinado, quizás anteriormente. ¿Por qué? Porque el software optimizante le va a dar una ley media del yacimiento. ¿Por qué? Porque va a tener un ratio y usted va a poder hacer todos los juegos posibles. Pero también nosotros podemos considerar como la ley de corte marginal el hecho de poder recuperar la última tonelada mineral que sea factible de extraer, pero siempre y cuando, de nuevo, de acuerdo a un criterio, nosotros tengamos una capacidad de planta disponible para poder tomar esa tonelada de mineral que está cargada sobre un camión que es de baja ley y poder definir, o la llamamos un stock muy a futuro, porque como es de baja ley y está bajo la ley de corte, tengo que darle un stock y para un futuro poder ser explotada. ¿Por qué? Porque ya va a tener otro manejo más. Entonces, la ley de corte marginal tiene que pagar el costo de transporte más su proceso, la venta y otros. Esas son esencialmente las tres leyes de corte. Ahora bien, para poder definir exactamente los principales parámetros y factores que inciden en los ingresos y en los costos operacionales de inversión de un proyecto minero, que son los factores que influyen en el cálculo de la ley de corte crítica y operacional, tenemos que ver esencialmente la ubicación del proyecto, el tamaño y morfología del yacimiento, la topografía, superficie donde se emplaza el proyecto minero, la posición espacial del cuerpo mineral, el precio del metal o del commodity, la capacidad de la planta de procesos a construir en función de la reserva de mineral, el tipo de mineralización, complejidad en el proceso y calidad de la mineralización y la recuperación metalúrgica. Vamos a ir avanzando y vamos a ir tomando estos tópicos que acabo de decir. Ubicación del proyecto. ¿Qué es lo relevante de la ubicación del proyecto? Es dónde está. Si está en la cordillera, tenemos que pensar que vamos a necesitar mover mucho material para poder hacer la inversión. ¿Por qué? Porque estamos en contrafuertes cordilleranos, en cerros. Si vamos a estar en la selva, si vamos a estar en el desierto, es totalmente distinto. Si tenemos agua en el lugar o no tenemos agua, llevar la energía eléctrica al punto, preparar los caminos de acceso. Es decir, hay un sinnúmero de inversiones que nosotros tenemos que hacer dependiendo de la ubicación del proyecto. El tamaño y la morfología del yacimiento, es decir, es una mina con un yacimiento, un mega yacimiento, es un yacimiento mediano, es un yacimiento pequeño. ¿En qué situación nosotros nos vamos a enfrentar? ¿Por qué es importante y relevante tener tamaño y la morfología del yacimiento?
Si es mega, vamos a tener que hacer un benchmarking con equipos gigantes. Y, por supuesto, la inversión que nosotros vamos a tener, si es cobre, la inversión para ese proyecto, si es un mega proyecto, una mega mina, va a estar entre 18.000 a 25.000 dólares por tonelada de cobre fino anual que nosotros queramos producir. Este dato, ¿de dónde viene? De las inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en Chile. 4.000 millones de dólares vale un proyecto y le va a producir 200.000 toneladas de cobre fino. Entonces, en esa relación, nosotros tenemos que saber ya que hoy cuesta un proyecto para 200.000 toneladas de cobre fino cuesta 4.000 millones de dólares. Si ya es un proyecto menor, lo más probable es que la inversión no va a ser tan fuerte. Pero vamos a tener que usar equipos menores. Y los equipos menores de por sí tienen mayor costo porque el costo de la mano de obra es más influyente. No así en un camión o en un equipo gigante. Es la misma persona que está operando, pero las toneladas que lleva ese camión o las toneladas que mueve esa pala o ese cargador frontal es mucho menos. Por lo tanto, la mano de obra es menos influyente. El consumo de petróleo es menos influyente en los equipos gigantes que en los equipos menores. La topografía superficial donde se emplaza el proyecto, hice el comentario con la ubicación del proyecto que es casi algo similar. La posición espacial del cuerpo mineral, es decir, ¿dónde está? ¿Cuánto es la sobrecarga que tiene? 200 metros de sobrecarga, es decir, está en el desierto de Chile, con una cantidad de grava importante sobre él, donde vamos a estar 1 año, 2 años haciendo un strip, o está en la selva, o está aflorando, y si está aflorando ese yacimiento, quizás el strip va a ser mucho menor. O bien puede que sea un yacimiento de estratos ligados, de cobre, oro, epitermal, y dependiendo de la posición donde esté y cómo esté, es los costos que nosotros vamos a tener, la cantidad de desmonte que probablemente vamos a tener que sacar. Por supuesto que eso nos lo va a entregar el software optimizante y es lo que nosotros vamos a analizar, como le dije recién, principalmente dentro de lo que es ya concepto y fundamento de planificación en el capítulo 5. Y anteriormente, en el capítulo 4, vamos a ver cómo está la influencia en los análisis de riesgo dentro de esta misma ley de corte, pero con un enfoque más profundo. Ahora bien, también tenemos que observar la capacidad de la planta. La capacidad de la planta de proceso a construir es en función de la reserva mineral. En este mismo capítulo vamos a ver dimensionamiento de mina, en donde, de acuerdo a un criterio empírico que es por la ecuación de Hoskin, nosotros podemos hacer un dimensionamiento de la planta y podemos hacer una estimación y ver si es económicamente explotable o no, la rentabilidad, y tenerla antes de hacer un diseño. Podemos nosotros hacer una estimación de la reserva en base a los recursos. También es muy importante el precio del metal o de los commodities, es esencial, más aún cuando uno cree enfrentar una zona o tiempos de volatilidad del precio, pero eso, ante los proyectos, por supuesto que la volatilidad es importante, pero todas las empresas mineras tienen un vector de precio futuro que lo dan esencialmente sus empresas consultoras de proyecciones de precios. Está también el tipo de mineralización. También en este capítulo lo vamos a observar en las sesiones más adelante. La recuperación metalúrgica también. Y ahí voy a profundizar esencialmente en el cobre, en los óxidos de cobre,
que es donde tengo mis mayores conocimientos de cuáles son las implicancias que pueden tener, por ejemplo, minerales que uno cree que son lixiviables y realmente no tienen la cinética que uno espera que tengan. También dentro de los parámetros que influyen en la ley de corte está la calidad del macizo rocoso en términos de calidad de roca, cómo afecta el ángulo de talud, interrampa y el talud global. La confiabilidad de la información de la reserva debe ser banqueable y auditable. Eso es algo esencial. Es esencial que nosotros tengamos el mejor QAQC, es decir, la calidad de las muestras que nosotros tomemos y que la calidad de la información que nosotros vamos a ingresar a nuestros computadores para tener claridad respecto a que la reserva es confiable y nosotros podemos diseñar sin mayores dificultades de lo que va a venir más adelante, es básico. Y para eso hay una serie de protocolos respecto a la cantidad, ¿no es cierto?, de recursos que nosotros vamos a tener, si son probable, posible, o medidos, indicados e inferidos, la reserva. Esos son datos muy relevantes e importantes. También tenemos los riesgos ambientales en los sitios donde se emplaza el proyecto. Hoy día las comunidades están pidiendo más participación. En Chile, por ejemplo, ya la ley de medio ambiente les solicita una consulta a las comunidades. Por lo tanto, el Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental tiene que ir y propiciar esas consultas que vean cuál es lo que piensa la comunidad y cuáles van a ser los impactos que va a tener ese proyecto. También sucede algo similar en Perú o en cualquier región del mundo, en Australia, en Estados Unidos, en México, en todos lados donde nosotros quisiéramos hacer una mina, tenemos que ver cuál es el impacto y cómo nosotros vamos a mitigar eso. La mitigación no solamente puede ser en términos económicos, también tiene que ser acorde con el medio ambiente y por eso están los planes de cierre de las minas. Y las leyes hoy día que rigen, ¿no es cierto?, todas las políticas y que regulan la exportación de minerales en los distintos países donde se ubican los proyectos, regulan esta situación. Y por eso es importante conocerla y darlas a conocer. Bien, la explotación de un yacimiento por el método de minería a cielo abierto o rajo abierto deberá ser evaluada técnica y económicamente para diferentes etapas de una mina. Por ejemplo, en lo que dije en mi introducción a este capítulo es la ley de corte crítica para un diseño de rajo final. La revisión del diseño de rajo final anual en la planificación del NOM como planificación de largo plazo en yacimiento hasta el final de la vida del yacimiento o de la mina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, no porque hemos hecho un diseño de rajo final, lo vamos a dejar ahí y no lo vamos a analizar. Recuerden ustedes que una mina, una compañía minera, siempre está haciendo sondaje. ¿Y sondaje para qué? Para poder ver la perspectiva que nosotros tenemos con nuestro yacimiento. Si nosotros podemos o no podemos mejorar nuestra información, ¿no es cierto? Y ver los contornos. Eso se llama sondaje infill. También tenemos los sondajes que son los brownfield, que son los sondajes de contorno, para ver si existe la posibilidad de crecer en el mismo lugar y ampliando nuestra mina. Y existe también, ¿no es cierto?, los otros sondajes que son los greenfield, o bien zonas que pueden estar más alejadas, que están verdes y también que pueden incorporarse a esta compañía minera o a esta mina. Tenemos una serie de ejemplos que llevan, ¿no es cierto?, a pensar que puede ser una muy buena política hoy en día
de no solamente cifrarse en el punto donde usted está trabajando en su primera mina, sino que el caso, por ejemplo, de la nueva minera Centinela en Chile, donde está Mina Esperanza, Mina El Tesoro y ahora el proyecto El Encuentro, que se ha visto una sinergia y estos proyectos ahora alimentan a dos plantas, una planta de lixiviación y una planta de concentración. Algo similar está en Perú, en que, por ejemplo, Tintaya Antapacay. Tintaya terminó, entonces se siguió prospectando en la zona y ahora tenemos el conglomerado de Antapacay, que ocupa la planta anterior. Y en el Rajo, ¿no es cierto? Ahí van a poner relaves, o bien lo van a ocupar para otras infraestructuras. Por lo tanto, es súper importante que cuando uno hace una inversión tan fuerte como son 4.000 millones de dólares, pueda ir observando en el entorno que no solamente vamos a estar 10 años o 15 años, como dice el proyecto inicialmente, sino que ver el potencial del área para ir creciendo. También en Chile hay otros casos, como el conglomerado, por ejemplo, de Chuquicamata, que tiene al lado RT, que ya terminó su etapa de óxido. Entonces siempre hay que estar mirando esto. Ahora, para un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en que se revisa la planificación de la mina, donde se asumen compromisos de producción a menor plazo y se definen estrategias como, por ejemplo, budget, forecast y plan trimestral, es muy importante en cada una de estas etapas estar conociendo las diferentes leyes de corte que nosotros tenemos y estarlas indicando. No significa tampoco nosotros vamos a estar jugando con las leyes un día una, otro día otra, no. Pero sí saber en la coyuntura del precio, del costo, que nosotros no podemos tener una ley de corte fija per se. Puede modificarse dependiendo de las consideraciones que nosotros tengamos en nuestra explotación minera.